En el tema de Daniel, él vive una semana, se habla que son 70 semanas. ¿Por qué no le contamos a la comunidad qué es el tema de 70 semanas y cuáles son las más importantes para sacar dentro del programa? Es muy importante esta profecía. Esa pregunta yo la agradezco porque es que me permite clarificarle a las personas que digamos que es el néctar de la profecía de Daniel. Daniel tiene un libro en el Antiguo Testamento con 12 capítulos, donde está ya en parte lo que hemos hablado. Pero en el capítulo 9 es el resumen o la síntesis de todo lo que va a suceder, y las personas que comprendan esta profecía van a entender todo el panorama mundial, van a entender el porqué de la guerra, van a entender el porqué del hambre, van a entender quiénes son los contendientes y por qué, y van a entender en qué para esa guerra o en qué termina y qué viene después. Y es maravillosa la aclaración que siempre hay que hacerla. El fin del mundo como planeta no existe. Ninguna profecía habla del fin de la humanidad o del fin del planeta. Hablan del fin de un sistema materialista que no está sostenido en las leyes que fundamentan la vida y la existencia del hombre. Eso se va a acabar porque no tiene cómo continuar. Pero el hombre mismo, que sí pueda ajustarse a las leyes que sostienen la vida universal y se encuentre consigo mismo dentro de él, permanece. Toda esta voz de alerta que se está dando en este momento es para que eso suceda individualmente, y poco a poco ya está sucediendo en la medida que las personas escuchan este mensaje. Lo demás, eso va a pasar y se va a caer sí o sí porque ya está determinado. Teniendo en cuenta eso, las 70 semanas de Daniel son una determinación, una sentencia final que le da un tiempo a la rebelión extraterrestre que está en este planeta, que les clarifico, viene de Zeta Reticuli y de Zeta Silón. Es el lugar de procedencia de la rebelión extraterrena. No porque esas estrellas pertenezcan a ellos, sino porque de allá provienen, justo antes de llegar a la Tierra, provienen de allá, pero vienen invadiendo muchos mundos, y tendríamos que decir que lo que está pasando en este planeta ya ha pasado en otros que no han desafortunadamente contado con la misma asistencia que nosotros hemos tenido, porque aquí vino Jesús y aquí han venido profetas y tenemos profecías y podemos defendernos si las usamos. Voy entonces, siendo que es una profecía muy profunda, como es tan cortica, voy a permitirme leerla para poder explicarla. Excelente, muy bien. Esto está en Daniel 9:24. Dice que el contexto de esto es que Daniel estaba orando, y en ese momento que él oraba llega Gabriel. Daniel dice que él lo vio llegar volando con presteza. La gente se imagina un ángel con alas, pero tendríamos, ¿por qué no mejor que pensar en un hombre que se mueve en naves voladoras, si Gabriel no es un hombre de la tierra? Y es un hombre, por lo tanto, tiene una apariencia física y se presenta ante Daniel y le dice que ha venido a darle entendimiento porque él es muy amado, y ha venido por mandato de Miguel a entregarle la visión del final del mundo del cual les hemos hablado, pero no de nosotros. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recordemos que Daniel es de Judea, o sea que él está hablando, Gabriel le está hablando es sobre tu pueblo judío. Ese no es otro. Correcto. Están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo judío, y la santa ciudad es Jerusalén. No hay otra tampoco. Para terminar la prevaricación, o sea que ese pueblo judío históricamente ha sido protagonista de la prevaricación, y poner fin al pecado de ese pueblo y expiar la iniquidad, que es cualidad de ese pueblo. Tengo que clarificarle a la gente, yo no es que estoy hablando mal de los judíos, yo estoy mostrando una profecía que está ahí escrita. Por ende, todo lo que yo diga en relación o en referencia a ese pueblo es con base en esta profecía, y es mostrando una realidad de lo que ellos han hecho, del fruto de ellos, no solo en esa época, sino en este presente. No porque haya algo de mi parte que tenga yo personal, es que tengo que hablar claro para que la gente vea la realidad. Pero luego dice, para traer la justicia perdurable. O sea que una vez se acaben esas 70 semanas, se acabó ese pueblo que es
o que tiene que ver con la rebelión extraterrena, porque el Dios de ellos es precisamente el Dios de esa rebelión. Y cuando se acaba ese dominio de ese pueblo en este planeta, llega la justicia perdurable y se sella la visión y la profecía, o sea que se cumple toda la profecía de las 70 semanas de Daniel y todas, se cumple el Apocalipsis, se cumplen las de Parravicini, se cumplen todas porque las profecías no son eternas, las profecías tienen un final que es cuando se cumple la última de ellas y eso sucederá al momento en el que se selle la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos, ese no es otro que Jesús, que sabemos que Él viene por segunda vez, pero no va a venir en este tiempo, con donde todo está lleno todavía de problemas, de suciedad, de rebelión, de oscuridad, sino que viene cuando nosotros hayamos logrado permanecer y cuando ya no exista rebelión en la tierra. Esa es, digamos, el resumen de la profecía. No es que termine allí, pero pienso que la podríamos hablar en dos partes para que sea más fácil de explicar. Hay algo que siempre se pregunta a la gente y es, pues se habla mucho de que Cristo viene pronto, pero entonces se ha vuelto un Cristo viene pronto que viene martillando a la sociedad hace muchísimos cientos de años. Podríamos decir de pronto que ese Cristo viene pronto, realmente va a ser pronto, de acuerdo entonces a esta situación. O sea, estamos en los tiempos tal vez postreros, ¿o no? Lo estamos sin duda. Yo considero que las personas ya lo están sintiendo. Podríamos clarificar cuándo es que viene Jesús entonces. Es que Pablo de Tarso lo dijo, y él mismo, Jesús lo dijo en el Apocalipsis. Primero, Pablo de Tarso clarificó que la segunda venida no se iba a dar sin que antes se manifestara la apostasía. Eso está escrito. Entonces la gente no tiene por qué esperar a Jesús en este momento, cuando la apostasía es el engaño, todo lo que estamos hablando, la guerra, todo eso, se manifieste. Y con ella el hijo de perdición, ese es el anticristo. Entonces, si hay un anticristo, ese tiene que aparecer primero que Jesús cuando regrese. Eso es una realidad. El anticristo todavía, digamos que se está asomando, pero todavía no se ha posicionado sobre el mundo. Entonces, no podemos esperar que Jesús llegue todavía. También hay otra señal que él clarificó y que el mismo Pablo de Tarso también advirtió, y es que él vendrá cuando ya todo se haya limpiado o depurado, porque si la apostasía se manifiesta, entonces tiene que ser después de eso que él aparece. Dicho de otra manera, no es que esté lejos. Lo que pasa es que primero tiene que pasar lo que está determinado. No nos podemos saltar porque eso no es real, eso no va a suceder así. Exacto. ¿Y qué está determinado? Que aparezca un anticristo. Eso está determinado en todas las profecías. Es más, en la parte que vamos a leer de las 70 semanas, ahí está. Está determinado que aparezca ese señor en el tercer templo de Jerusalén y que le pase unas cosas que le van a pasar allí. Eso está ahí. Entonces, digamos que, ¿por qué no traemos primero a Cristo en el corazón adentro, en lugar de esperarlo como una figura humana por fuera? ¿Para qué? Para que nos diga qué vamos a hacer, para que nos dé hostias, para que nos haga una iglesia, para que nos salve. No, ya tenemos toda la enseñanza de Él, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no la practicamos? ¿Por qué no empezamos a parecernos a Él un poquito? ¿Por qué no empezamos a perdonar al que le tenemos rencor? ¿Por qué no empezamos a levantar al caído? ¿Por qué no empezamos a servir desinteresadamente cuando siempre hemos sido egoístas? ¿Por qué no hacemos eso? Porque si Él viene y yo estoy en todas esas condiciones de miseria y Él ve que yo no he usado nada de lo que Él enseñó, pues tampoco voy a entender el diálogo de Él y no va a servir de nada que Él haya venido. En esa condición, que aparezca primero dentro del hombre es importante antes de que como figura lo esperemos por fuera. Ahora sí, Gabriel, ¿qué querías compartirnos con esta lectura? A mí me encanta mucho que hablemos de Cristo porque las personas están muy interesadas en entenderlo. Cristo no es la figura humana que conocimos en Jesús, del hombre de barba, de cabello largo. Él es Jesús. Y no se le llama Cristo porque lo crucificaron en una cruz, que es otra gran confusión que tienen las personas.
bajo ninguna condición. Al Cristo ya le llamaban Cristo antes de la crucifixión. Entonces no tiene nada que ver con cruces de palo. Sería terrible que así fuera. Cristo es una fuerza universal. Significa tener al Dios vivo, completo, por dentro, aquí en el corazón, y solo ser guiado por Él cuando habla, cuando camina, cuando hace, cuando piensa, cuando siente, cuando todo es un gran poder que Él llamó el verbo. Y eso es totalmente realizable por cualquier ser humano, cualquiera. Cristo no vino aquí a ufanarse de las cualidades de Él para hacernos sentir a nosotros inútiles y humillados porque Él hacía milagros y nosotros no. Él vino aquí a decirnos a nosotros, ustedes son dioses. Ustedes pueden hacer esto que yo hago y hasta más cosas. Entonces, pienso que es momento de tomar en serio su enseñanza en lugar de estar asistiendo a rituales que no tienen espíritu para creer que por ello nos vamos a ir a un reino de los cielos, que también es hipotético, porque el reino de los cielos, si yo quiero, es ya. Lo puedo hacer en mi casa, si yo practico la enseñanza de Él. Lo puedo hacer por donde yo vaya, yo lo cargo por dentro. El reino de los cielos apenas ahora es que se va a empezar a entender. Y qué maravilla que la gente lo esté buscando. Vamos a pasar a la segunda parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que les dije que es corta, es cuestión de 3 párrafos, pero en esos 3 párrafos está todo lo que va a ocurrir. Ya les leí el primero, que es lo que está determinado para la rebelión. Bueno, ahí dice para el pueblo judío, pero en esta segunda parte ya da las claves del cumplimiento para que nos ubiquemos en el tiempo de cuándo va a ser. Dice, sabe pues y entiende, le dice Gabriel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, escuchen eso, hasta el Mesías príncipe, que no es Jesús. La figura del Mesías se la han incrustado a Jesús, pero el Mesías príncipe es el Mesías judío. Todas las personas están claras en que Jesús no fue aceptado como Mesías por los judíos. Pues si los judíos fueron los que lo mandaron a matar, entonces es claro que no lo aceptaron. Ellos esperan un Mesías militar, un Mesías poderoso, un Mesías líder de naciones que les dé la libertad a ellos, que son un pueblo oprimido, según ellos, cuando ellos son los que oprimen a los demás pueblos de la tierra desde hace miles de años, porque la historia lo dice. Entonces, el Mesías príncipe es el anticristo. Ese es, a calzón quitado, el Mesías que esperan los judíos. El líder de naciones que se va a impostar sobre la tierra como anticristo. Entonces dice, voy a repetir, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Primero, la salida de la orden para restaurar Jerusalén es algo que sucedió no en esa época. Por eso es que la profecía se puede interpretar al momento que se cumple, que es en el presente. Esto se dio en 1947, cuando Inglaterra tenía posesión o dominio sobre los territorios de Palestina, y determinaron las Naciones Unidas fraccionar el territorio para otorgarle una porción de tierra a Israel y que ellos pudieran hacer ahí su país. Y ahí nació el Estado judío de Israel. Esa orden se dio en 1947, pero se consumó con la lectura de la proclama el 14 de mayo de 1948. Digamos que a partir de ahí salió la orden para restaurar, porque es que el famoso dicho de judío errante es porque no tiene tierra, pues al momento en el que se restaura la tierra de ellos, la tierra prometida, la que les prometió el Dios de ellos, o Jehová, pues entonces esta profecía tiene un encaje en el cumplimiento. Esto sucedió a partir de 1948, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y a partir de ahí, hasta 70 años, 70 semanas son 70 años dentro del encaje profético, se concluye con la señal que dio Donald Trump
el 5 o 6 de diciembre del 2017, creo que fue el 6, la gente lo puede confirmar en internet, él determinó que de parte del gobierno de Estados Unidos se declaraba como capital de Israel a Jerusalén, y diciendo que era Tel Aviv. Y eso fue en el 2017. Y desde la orden que salió, al menos escrita, que fue en 1947, hasta el 2017, hay exactamente 70 años. 70 años.